Hola a todos, mi nombre es Elena Bazaga Campos, soy investigadora FPU de la Universidad de Málaga y la comunicación que aquí presento se titula La exclusión social provocada por la intersección entre el sistema de protección y justicia juvenil, hacia un modelo de prevención basado en la inclusión social. Bien, en primer lugar, a modo de introducción, tenemos que partir de la base de que actualmente en España, al igual que en otros ordenamientos jurídicos, pues tenemos por un lado el sistema de protección, en el que, bueno, el objeto que tiene es la intervención de los menores en situación de riesgo o desamparo y también, por otra parte, pues de los infractores de menos de 14 años, que no nos vamos a ocupar de ellos, ¿no? Y por otra parte tenemos el sistema de justicia juvenil, ¿no? Que bueno, pues se encarga de impartir justicia en los menores que han cometido delitos y que tienen entre 14 y 17 años. Bien, en primer lugar, pueden parecernos dos sistemas totalmente diferentes, al igual que complejos, pero se está detectando una intersección entre ambos sistemas, es decir, menores de protección que acaban en el sistema de justicia juvenil y menores que han pasado por el sistema de justicia juvenil que han acabado en el sistema de protección posteriormente, ¿no? Entonces, bueno, pues es de necesario interés analizar esta realidad social, sobre todo para prevenirla. Eh, Antes de pasar a los datos, me gustaría comentar una breve pincelada sobre las características de la delincuencia juvenil. Sabemos que la delincuencia juvenil es un fenómeno normal, inherente al desarrollo biopsicosocial de los menores y que en general los jóvenes cometen delitos de escasa gravedad, sobre todo en grupo, y destaca muchísimo pues el carácter episodio, es decir, los jóvenes desisten del delito de manera natural al llegar a la edad adulta. Una de las características que más nos interesan a nosotros en este tema es la ubicuidad. ¿Qué quiere decir? Pues que los menores delinquen independientemente de sus características sociodemográficas, socioeconómicas y culturales. Tenemos que partir de la base y efectivamente pues de que la mayoría de los menores del sistema de protección no delinquen, pero tenemos que ya partir de la base de que efectivamente hay una relación entre ambos sistemas, es decir, entre el sistema de protección y el sistema de justicia juvenil. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta comunicación? Pues en primer lugar, visibilizar la relación entre ambos sistemas y defender la necesidad de la fusión de datos del sistema de justicia juvenil con el sistema de protección. Ya veremos por qué. Bien, el primer objetivo ya hemos visto que es bueno, pues visibilizar el itinerario de protección y de justicia juvenil, no ese itinerario de exclusión social. Bueno, ya desde los años 90 hay, digamos, autores que han defendido una sobrerepresentación de menores de protección en el sistema de justicia juvenil. Por ejemplo, en las denuncias vemos, por ejemplo, el trabajo de Gercetal, que es bastante reciente, que nos habla de que el 70% de los menores denunciados del trabajo de campo de estos autores, pues provenían del sistema de protección. Uno de los estudios pioneros es el de Zingraf, del año 1993, que nos señala que el 14% de su muestra de protección acabó siendo denunciada frente al 5% de una muestra control. Esto también se ha visto en el plano de las detenciones. Por ejemplo, el estudio de Tatenkeli nos habla de que el 45% de los menores de su muestra de protección fueron detenidas en comparación con el 32% de su muestra control. Por supuesto que esto también se ha vuelto a encontrar en los estudios donde se han utilizado a menores que han sido condenados, ¿no? Por ejemplo, la tesis de Yayela nos viene a indicar que el 49% de los menores, o sea, de las condenas digamos, analizadas en su trabajo de campo, pues pertenecían o habían tenido algún tipo de vínculo con el sistema de protección, ¿no? Y uno de los trabajos que más destaca es el de Johnson Regibald, que nos muestra que el 29% de su muestra de protección acabó privada de libertad en un CIMI, un centro de internamiento para menores infractores, frente a la tasa de menores privados de libertad en general del estado donde hizo su trabajo de campo, que era 8 de cada 1000. Así que imaginaros la necesidad
digamos, analizar digamos, colectivo, porque podríamos prevenir, digamos, sería uno de los objetivos clave, pues sería prevenir la criminalidad de este colectivo, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer y qué es lo que traigo yo aquí para intentar, digamos, que esto suceda? Es un ámbito muy complejo y cuando nosotros lo investigamos nos damos cuenta de las muchísimas limitaciones que tenemos. Por ejemplo, digamos, en el sistema de protección, digamos, le interesaría muchísimo pues a todos nosotros, tanto al sistema de protección como justicia juvenil como a nosotros los investigadores, nos interesaría que se fusionasen los datos, ¿no? Es decir, que desde protección se tuviera acceso a los datos de justicia juvenil, etcétera, y nosotros también poder acceso, que se nos facilitasen, ¿no? los accesos a este expediente. ¿Para qué? Pues porque, por ejemplo, para el sistema de protección le podría venir muy bien. ¿Por qué? Porque si pudiese tener acceso a los expedientes de justicia juvenil, podrían, digamos, tener más fácil esa detección de factores de riesgo para poder, digamos, culminar en programas de prevención secundaria y terciaria que, digamos, estuviesen al tanto de esta realidad social, ¿no? Y también, por supuesto, para elegir las medidas más adecuadas para los menores en riesgo y desamparo. Por otra parte, para el sistema de justicia juvenil también, digamos que le favorecería muchísimo tener acceso, sobre todo, pues, a los expedientes de protección, ¿no? Sobre todo, hay veces que se piden, por supuesto, pero los autores, los jueces, pues también nos hablan de una lentitud de protección a dar estos tipos de datos que podrían ir contra el principio del interés superior del menor, y también, pues luego, esto también culminaría en que las decisiones del juez no estuviesen motivadas por las circunstancias de vulnerabilidad, de riesgo o desamparo, ¿no? Para elegir las medidas de las condenas, ¿no? Esta fusión de datos también beneficiaría muchísimo a los menores con doble expediente, puesto que, digamos, favorecería su desarrollo integral, que ambos sistemas conocieran, ¿no? de primera mano, pues, qué es lo que está pasando con el menor y tener un conocimiento, digamos, integral de él, ¿no? A la sociedad en general también nos beneficiaría, porque digamos que podríamos luchar contra ese coste económico y social de la delincuencia, y por supuesto a nosotros, a los investigadores, porque tanto protección como justicia juvenil pues o sea, tardan muchísimo en darnos los datos si es que no se lo dan, ¿no? Si nos lo favorecen, y también porque se han mostrado muchísimas incoherencias, ¿no? Por ejemplo, duplicidades o errores humanos, ¿no? En ambos sistemas al insertar los datos, pero también de los programas informáticos, ¿no? Por ejemplo, pueden ser esos cambios de nombre de los menores, que antes de ir a protección, pues antes de ir a justicia, pues se cambian el nombre, domicilio, sexo, pues ya no se pueden detectar, ¿no? O sea, no se pueden detectar con identificadores comunes en ambas listas. Entonces, esto es lo que yo traigo aquí, ¿no? Y un ejemplo que yo traigo es el Queensland Linkage, ¿no? Que se está llevando a cabo en Australia. En Australia están intentando integrar datos del sistema de protección, justicia juvenil y penal de adultos para hacer un análisis longitudinal de la delincuencia, para detectar factores de riesgo, valorar el coste de la delincuencia y comprender la carrera criminal de las personas, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que me gustaría traer yo aquí. Sé que es un proyecto muy ambicioso, pero podríamos empezar fusionando los datos de protección y justicia juvenil. Sobre todo lo tenemos más fácil con los menores que ya están siendo tutelados, porque el Estado tendría la tutela y podría, digamos, que facilitar o autorizar que estuviesen en estas bases de datos. Y también, para terminar, traigo un ejemplo que se está llevando a cabo en Galicia, porque los fiscales de Galicia tienen acceso a la base de datos de menores tutelados por la Junta. No he encontrado más por ahora, pero bueno, es una buena noticia y creo que todas las comunidades autónomas deberían de, digamos, seguir este camino, si queremos efectivamente velar por la inclusión social de este colectivo tan vulnerable y tan excluido de la sociedad, ¿no? Para evitar que estos menores pues entren en un itinerario de exclusión, ¿no? Tanto de protección por sistema de justicia juvenil. Y bueno, aquí acaba mi exposición.
Muchísimas gracias por vuestra atención y nada, os dejo aquí mi correo institucional y estoy abierta a cualquier pregunta, debate, etcétera. Muchísimas gracias. Hasta ahora. Hola a todos, mi nombre es Elena Baza Campos y soy doctoranda investigadora FPU de la Universidad de Málaga. La comunicación que presento aquí en este congreso se titula El sistema de protección como factor precipitante de la exclusión social de los menores con doble expediente. A modo de introducción, tenemos que mencionar un poco pues, las características de la delincuencia juvenil. Sabemos que la delincuencia juvenil es un fenómeno normal, inherente al desarrollo biopsicosocial de los jóvenes, que la mayoría de los jóvenes desiste del delito de manera natural al llegar a la edad adulta, de que normalmente son delitos leves cometidos en grupo. Y la característica que más nos llama la atención para este tema de interés social pues es la ubicuidad. ¿Por qué? Porque sabemos que los jóvenes delinquen independientemente de sus características sociodemográficas, socioeconómicas o culturales. Pero ¿qué pasa? Que cuando hemos analizado cuál es el perfil típico del sistema de justicia juvenil, nos hemos dado cuenta de una sobrerepresentación de jóvenes de menores con doble expediente. Por ejemplo, Taten y Kelly nos hablan de que el 45% de los menores de protección de su muestra fueron detenidos en comparación con un 32% de la muestra control. Entonces, nosotros nos preguntamos qué está pasando en el sistema de protección para que haya una alta prevalencia de jóvenes en ese sistema de justicia juvenil, ¿no? O cuál es el papel del sistema de protección en el inicio delictivo de los menores que tienen a cargo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta comunicación? Pues efectivamente analizar si el sistema de protección puede ser un factor de riesgo delictivo en la delincuencia juvenil y tener un papel importante en el inicio delictivo de los jóvenes. Bien, pues sabemos o hemos encontrado, a partir de una revisión de más de 100 publicaciones sobre este tema, tanto nacionales como internacionales, que pues existe un itinerario totalmente de exclusión social, que empieza en un hogar violento, en un hogar negligente, en una situación familiar detectada por el sistema de protección, una situación de riesgo o una situación ya totalmente de desamparo. Y posteriormente vemos que estos menores que han, digamos, sido intervenidos por el sistema de protección se les cierra el expediente de protección y acaban en el sistema de justicia juvenil, ¿no? Este es el perfil típico de jóvenes de protección que acaban en justicia juvenil. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues en primer lugar vemos que a lo mejor ese expediente no se debería de haber cerrado o se le debería de haber hecho un seguimiento a estos jóvenes porque al final estas circunstancias de riesgo de desamparo quizá hayan podido ser clave para su inicio delictivo, ¿no? Entonces, aquí señalo que el sistema de protección podría ser un factor de riesgo cuando actúa, como veremos a continuación, pero también cuando cierra un expediente, cuando no debería de haberlo hecho, cuando no realiza un seguimiento del caso, ya una vez cerrado. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que el sistema de protección podría también ser un factor de riesgo delictivo cuando no detecta esas situaciones de riesgo de desamparo, ¿no? Y esto es lo que se conoce como la cifra negra del sistema de protección o de riesgo de desamparo, ¿no? Menores que a pesar de que se encuentran en situaciones de maltrato o de negligencia, pues jamás son, digamos, estudiados, analizados, detectados por el sistema de protección. Cuando hacemos estudios en función del paso por protección, vemos que la mayoría de los menores de protección que han delinquido son los que han tenido o los que han estado bajo medida de acogimiento por maltrato o negligencia, ¿no? En comparación
con menores que han estado en estas medidas por muerte o ausencia parental o abandono, y también tenemos, por ejemplo, menores que aun estando en situaciones de riesgo no han tenido medidas de acogimiento, sí dentro de casa, o los que simplemente pues han tenido notificaciones o denuncias o han sido estudiados para ver si efectivamente podían haber estado en alguna situación de riesgo o desamparo, ¿no? Cuando vemos las medidas o cuál es el papel que tienen las medidas de acogimiento, vemos que los jóvenes que tienen o que han estado bajo acogimiento residencial tienen una mayor probabilidad delictiva que los que han estado en acogimiento familiar y que incluso que los que no han tenido jamás una medida de acogimiento, aunque esto no se ha podido comprobar en delitos violentos. También podríamos hablar de que el sistema de protección podría ser un factor de riesgo delictivo porque bueno, pues se ha comprobado también que a mayor número de cambios de medidas de protección, pues mayor probabilidad delictiva. Por ejemplo, el estudio de Woodkin nos habla que cada cambio de medida de protección aumenta la probabilidad de privación de libertad de los jóvenes en un 11%. Y también uno de los pilares fundamentales que quiero introducir aquí en esta comunicación es la mala praxis del sistema de protección. Son varios los autores que defienden o que han estudiado o abordado la mala praxis. Por ejemplo, McFarland nos habla de que un 25% de su muestra de menores con doble expediente, es decir, de protección que habían delinquido y que fueron llamados a juicio, habían sufrido maltrato físico, sexual o emocional mientras estaban bajo medidas de acogimiento. Marshall nos habla también de que, bueno, de las padres de acogimiento familiar que no cumplían con sus responsabilidades como padres de acogida, ¿no? Y Walsh nos habla de llamadas innecesarias a la policía en centros de protección, ya sea por hurtos en la nevera, hurtos en la cocina, daños en inmobiliario o altercados con, digamos, de los menores con los cuidadores sin violencia, ¿no? Sin el empleo de uso de violencia. Entonces, ¿qué traigo yo aquí? Pues que efectivamente el sistema de protección es uno de los pilares fundamentales para prevenir la delincuencia, puesto que tiene por objeto de intervención a los menores más vulnerables de la sociedad, aquellos que por las circunstancias que sean han acabado caracterizados por el riesgo o por el desamparo, por el maltrato, por la negligencia, por el abandono. Son menores que necesitan o sea, sus circunstancias necesitan ser detectadas y digamos que estamos viendo estudios, en esta revisión ha descubierto que hay, digamos, autores que defienden pues que el sistema de protección tendría que hacer una evaluación para ver a quién detecta, quién no detecta y cómo son los seguimientos que hace. Porque ya sabemos que es esencial para que estos menores puedan, digamos, alcanzar una evolución integral, ¿no? También respecto al último tema de la mala praxis, pues también el sistema de protección tendría que hacer un estudio de su plantilla para ver a quién y a quién no, digamos, contrata y cómo es el trato de los cuidadores a los menores, ¿no? Y por supuesto hay que inviertan en el entrenamiento de estas personas en habilidades sociales y en mecanismos de resolución de conflictos que no, donde no se medie la violencia, donde no se tenga por qué la necesidad de llamar a la policía, que al final pues acaba cediendo y denunciando, ¿no? a los menores, ¿no? Y por supuesto, si ya hemos visto que el acogimiento familiar, digamos, está relacionado a una menor índice de delincuencia que el residencial, pues por favor, que intentar pues aunar recursos para que esta medida sea la que más se emplee, ¿no? Para garantizar el bienestar de los menores. Y por supuesto, que haya un seguimiento y una evaluación de todas estas prácticas, tanto a largo como a corto plazo, ¿no? Para que, digamos, podamos mejorar el sistema de protección y, por supuesto, a ver si así podríamos también reducir la delincuencia de este colectivo. Por mi parte, nada más, estoy muy agradecida por
la organización haya querido contar conmigo para este congreso, para, digamos, exponer mis dos comunicaciones. Este es mi correo institucional por si tenéis alguna duda, sugerencia, pregunta. Y nada, muchísimas gracias y os mando mis mejores deseos. Gracias. Egunon, nosotras somos Aitana Baroa, Amaya Iguren y Nayara Berasategui y os vamos a presentar nuestra comunicación Rural Laboratorios de Participación Ciudadana en la Europa Rural. Esta presentación consta de 5 apartados: introducción, marco teórico, objetivos, resultados y por último referencias bibliográficas. Rural es un proyecto desarrollado por 6 socios de 5 países europeos. Más concretamente, estos son Hungría, Eslovaquia, Portugal, España y Francia. El proyecto comenzó el 1 de julio del 2024 y finalizará el 30 de junio del 2026, por lo que tendrá una duración de 2 años y además se encuentra financiado por la Unión Europea. La intención principal del proyecto es empoderar y capacitar a la población rural tanto a nivel local como de la Unión Europea en dos principales áreas. La primera es la acción medioambiental y la segunda, la elaboración de políticas sobre el cambio climático mundial. La participación social y ciudadana se da cuando una persona o unas comunidades se implican activamente en la planificación, diseño, implementación y conservación de proyectos y políticas locales. Esta tiene un gran impacto en la vida de las personas, ya que mejora su bienestar y su salud y por lo tanto también enriquece su calidad de vida. Mediante la participación ciudadana, las personas se convierten en parte de la comunidad, ejerciendo y reivindicando sus derechos como ciudadanos y ciudadanas. Además, será necesario tener en cuenta el contexto de cada comunidad, debido a que las oportunidades y las barreras para la participación e interacción social no son las mismas en territorios urbanos o en zonas rurales. Por otro lado, la participación ciudadana resulta necesaria para llevar a cabo transformaciones sostenibles. Además, es un elemento clave para el desarrollo sostenible y para las acciones relacionadas con el medio ambiente. Por lo tanto, la participación ciudadana y la sostenibilidad son dos elementos intrínsecamente unidos. Hablando de los objetivos, el objetivo principal del proyecto es impulsar la participación de los ciudadanos y las ciudadanas rurales en los debates públicos, las acciones y la formulación de políticas relacionadas con el clima y el medio ambiente. La estrategia para lograr este objetivo consiste en llegar a implicar a los ciudadanos y ciudadanas rurales que actualmente se encuentran inactivos o inactivas o incluso decepcionados y decepcionadas por la formulación de políticas a nivel local o de la Unión Europea con diferentes tipos de métodos participativos, innovadores e impactantes. En cuanto a los objetivos específicos, cabe destacar que son 9. El primero es recopilar información acerca del conocimiento y la actitud de las personas de las áreas rurales acerca de las iniciativas y políticas medioambientales de la Unión Europea. Así, crear un mapa con los retos medioambientales locales más relevantes para buscarles una solución. El tercer objetivo específico consiste en educar a las poblaciones de estas áreas sobre el impacto del cambio climático en sus zonas, así como de sus derechos de participación y las oportunidades y los métodos existentes para participar. El cuarto objetivo específico consiste en introducir y poner en marcha métodos innovadores participativos para aumentar la colaboración ciudadana en las cuestiones medioambientales. También se busca lograr la participación y movilización de nuevos grupos en acciones y debates medioambientales tanto a escala local como de la Unión Europea. El sexto objetivo específico consiste en conocer y compartir buenas prácticas sobre métodos participativos eficaces en materia de medio ambiente rural. El séptimo es aumentar la concienciación sobre los retos medioambientales locales y las vías para el ecoactivismo rural. El octavo objetivo específico es proporcionar una plataforma para que los ciudadanos y las ciudadanas rurales comuniquen sus ideas y recomendaciones a los responsables políticos locales. Y por último, buscamos también capacitar y animar a los ciudadanos y a las ciudadanas locales para que inicien y participen en actividades locales codiseñadas relacionadas con su medio ambiente y también que asuman un papel activo en la transición ecológica. Para llegar a estos objetivos ahora mencionados resultará necesario educar a la ciudadanía y esto se hará proporcionando información, pero también poniendo en marcha acciones prácticas mediante las cuales adquieran un amplio rango de conocimientos y habilidades o herramientas para convertirse en agentes activos de su ciudad.
Todas las actividades llevadas a cabo en el marco del proyecto estarán relacionadas a problemáticas medioambientales y sociales locales para así poder diseñar intervenciones adaptadas a las necesidades de cada uno de los contextos. Las actividades principales del proyecto son 6. Investigación y análisis para así conocer las problemáticas climáticas locales y también las iniciativas existentes actualmente. Formación a los grupos seleccionados, un hackathon internacional, la creación de espacios ecológicos, un storytelling virtual y para concluir el proyecto una reunión municipal virtual. Con el proyecto se espera alcanzar estos resultados. El primero, se espera desarrollar eventos presenciales en los 5 países participantes, generando cooperación entre las diferentes organizaciones involucradas en el proyecto, a raíz de compartir buenas prácticas, experiencias y conocimientos. Asimismo, también se van a crear oportunidades para la cooperación internacional, más allá del proyecto, a través de eventos como el simposio en línea. Además, también se espera diseñar y ejecutar intervenciones para problemas reales, ayudando y empoderando a la población local. Y por último, se espera que el último resultado sea concienciar a la población rural acerca de las problemáticas climáticas actuales y empoderar a estas personas para que sean agentes activos para el cambio climático local. En estos momentos, como resultado final, tenemos una página web del proyecto. En esta se encuentran explicadas todas las cuestiones, objetivos, actividades, características del proyecto ahora mencionadas. Asimismo, también se comparten las novedades del proyecto y las acciones llevadas a cabo por las distintas organizaciones participantes, proporcionando una información actual y variada sobre la labor que se está realizando. Por último, tenemos aquí las referencias bibliográficas utilizadas para la presentación. Muchas gracias por su atención y si queda alguna duda, quedo a vuestra disposición. Hola, queremos agradecer sinceramente al Congreso Internacional en Inclusión Social y Educativa, al CICE, por permitirnos compartir este proyecto de investigación en México. Hoy vamos a hablarles sobre un tema que es crucial para la construcción de un futuro más justo: la integración laboral del talento joven y universitario en México. Este estudio es el conjunto de fuerzas entre la consultora Includere México en colaboración con la Universidad de Anáhuac, México, con un objetivo muy claro: escuchar a los jóvenes y entender las barreras reales que se enfrentan al buscar su primera posición laboral. Para este fin, hemos organizado esta ponencia en 5 momentos. Partiremos del contexto y los desafíos actuales de la juventud, para después profundizar en el marco teórico y contextual, donde explicaremos cómo realizamos nuestra investigación, para después compartirles los hallazgos principales y finalmente realizaremos una propuesta de acciones concretas para avanzar. Así que los invitamos a recorrer este camino con nosotros. Nuestro equipo es multidisciplinario y tiene algo en común. Creemos firmemente que la juventud es clave para impulsar cambios estructurales, desde el liderazgo organizacional, la inclusión sociolaboral, hasta la formación de competencias, y nos une el compromiso de transformar los datos en propuestas que otorguen valor. Los invitamos a participar de este camino con nosotros. Continuamos con el planteamiento del problema. Hoy, la juventud enfrenta uno de los mercados laborales más complejos de las últimas décadas. Aunque tienen más educación que generaciones anteriores, las cifras son verdaderamente preocupantes. Actualmente, 53% trabaja en la informalidad. La tasa de desempleo juvenil triplica la de los adultos. Y la pandemia acentuó las brechas estructurales, precarizando aún más su inserción laboral. No estamos hablando solo de números, hablamos de historias, como la de miles de jóvenes que después de años de esfuerzos académicos terminan aceptando empleos donde no tienen ni siquiera prestaciones y mucho menos futuro. Con esta inquietud diseñamos una investigación que nos permitiera escuchar esas voces. Aplicamos un cuestionario mixto a 184 jóvenes entre 18 y 27 años en la Ciudad de México,
para explorar no solo su situación laboral, sino también conocer sus expectativas, sus miedos y sus sueños profesionales. Esto con el objetivo general de identificar las necesidades sociolaborales del talento joven justamente en Ciudad de México. Pero escuchar no es suficiente. También quisimos entender cómo se insertan estos problemas en el debate académico actual. Y es por ello que nuestro análisis se apoya en tres ejes principales. Primero, el capital humano. Hoy, el título universitario ya no garantiza empleabilidad, sino se complementa con habilidades blandas y digitales. Segundo, la transición prolongada. Los jóvenes viven etapas inestables de empleo, de estudio y de desempleo. Y finalmente, un enfoque de derechos, porque la empleabilidad no es solo una responsabilidad individual, sino que también es un tema de justicia social. Nuestro marco contextual observa a la Ciudad de México y nos permite conocer una paradoja, ya que este es el centro educativo y económico del país, pero también un espacio de grandes desigualdades. Dato no menor es que el trabajo informal se presenta en más del 50% de su población y que los jóvenes en zonas periféricas enfrentan más barreras a partir de la pandemia. Pues a las ya conocidas como el género, la clase y etnia se le sumaron la brecha digital y la exclusión laboral propiamente dicha, evitando que este grupo nos muestre su potencial transformador, ya que la juventud innova en la organización a partir de su participación. Ahora bien, teniendo claro el marco y el contexto, les compartiremos cómo estos desafíos se reflejan en voz directa de los jóvenes. Nuestra muestra refleja una diversidad de trayectorias, desde estudiantes de nivel medio superior, pasando por estudiantes técnicos, hasta universitarios, siendo en su mayoría de media superior. Otro parámetro que destacamos es la situación laboral, ya que únicamente el 26% de ellos trabaja y los que lo hacen se presentan en condiciones de alta informalidad y con ingresos limitados. Esta combinación de esfuerzo y precariedad revela una realidad compleja y urgente de atender. Como se puede observar, el perfil de nuestra muestra es una aproximación que permitió establecer los siguientes hallazgos. Primero, la alta informalidad. Más del 50% de los jóvenes no trabaja en algo relacionado con formación y no cuenta con seguridad social. Segundo, hay una enorme disposición de capacitarte por este grupo, pero con barreras económicas. La mayoría podría invertir máximo 3.500 pesos, aproximadamente 157 euros. Esto es un costo muy alejado de la realidad en la formación de calidad, hablando en una capacitación de 60 horas. Y tercero, el déficit en habilidades blandas, comunicación, liderazgo y gestión emocional son áreas que los jóvenes reconocen como esenciales, pero poco trabajadas durante su formación académica. Lo que vemos es una juventud resiliente, decidida a mejorar, pero atrapada en estructuras que limitan su crecimiento. Además de ello, observamos una brecha entre la formación escolar y la preparación práctica para el mundo laboral. Esto nos lleva a reflexionar sobre qué podemos hacer distinto. Nuestro estudio confirma que formar profesionales ya no es suficiente. Necesitamos construir verdaderos puentes entre la educación, el mercado laboral y las políticas públicas. Las soluciones deben ser accesibles, pertinentes y diferenciadas para reconocer las desigualdades de origen. No todos los jóvenes parten del mismo punto. Estamos hablando de tres ejes de trabajo. El análisis del panorama actual revela tres retos claves para la integración del talento joven. En primer lugar, la vulnerabilidad estructural persiste debido a la alta informalidad y la desconexión entre la formación académica y las necesidades del mercado laboral. En segundo término, se identifica una demanda urgente de las herramientas, destacando la necesidad de una formación más flexible y con acompañamiento continuo.
Finalmente, el fortalecimiento de habilidades, especialmente en competencias socioemocionales y en la vinculación con sectores estratégicos, se posiciona como un eje fundamental para poder potenciar la empleabilidad y el desarrollo profesional. Es por ello que planteamos seguir investigando y observamos que las líneas de futura investigación se orientan a profundizar el entendimiento sobre la inserción laboral y los procesos formativos del talento joven. Se plantea un análisis longitudinal para dar seguimiento a los egresados participantes y observar su evolución con el tiempo. Asimismo, se propone un estudio comparativo que identifique diferencias claves entre instituciones del sector público y el sector privado. La evaluación de impacto permitirá medir de forma objetiva los resultados de las capacitaciones laborales implementadas. Finalmente, se prioriza un enfoque de inclusión y enfoque diferencial, explorando dimensiones como género, etnicidad y territorio, para garantizar la comprensión más integral y equitativa de las trayectorias laborales de los jóvenes. Creemos firmemente que invertir en la juventud no es un gasto, sino una inversión inteligente y urgente. Muchas gracias por su atención. Estamos convencidos de que el diálogo y la colaboración entre la academia, el sector privado y gobierno es clave para construir un futuro laboral más justo y digno para todas y todos. Gracias nuevamente al CICE y dejamos nuestros correos para poder tener contacto. Hasta luego. Hola, me llamo Laura Cepeda Villanueva y a continuación les voy a exponer mi comunicación que tiene por título El proceso Diverse, un modelo innovador de intervención inclusiva. El proceso Diverse es una investigación que busca promover la inclusión social de jóvenes con discapacidad intelectual a través de actividades de ocio y tiempo libre inclusivo. Este proyecto, que se desarrolla en colaboración con la Asociación para la Mediación Social EQUA en Cádiz y la Universidad de Cádiz. Por tanto, se enmarca en el ámbito de la educación inclusiva y la mediación social, abordando el ocio como un derecho humano fundamental, tal como se señala en la literatura sobre los derechos humanos, donde destacamos en este caso a Moriñas, 2019, y Helvan y Sevan, 2022. El objetivo de este estudio es, en este caso, analizar sus contribuciones y documentar su desarrollo para ofrecer, en este caso, información evaluativa a la entidad colaboradora, ayudando así a mejorar sus prácticas. Con respecto a la metodología utilizada para esta investigación, nos centramos en un enfoque cualitativo, utilizando para ello un estudio de caso como estrategia principal, lo que permite en este caso una exploración profunda de las dinámicas inclusión realizadas por la propia entidad. Se recopilan estos datos a través de las observaciones, entrevistas semiestructuradas y el análisis documental aportado por la propia entidad. En este caso se garantiza el respeto a los principios de ética, como realizando el consentimiento informado a los propios participantes, así como también de la entidad. Con respecto a los principales resultados, indican que el proceso Diverse ha generado categorías emergentes claves, como es la planificación centrada en la persona, el ocio inclusivo, trabajo cooperativo y espacios de interacción. Por lo tanto, estos hallazgos destacan la importancia de adaptar las actividades de ocio y tiempo libre inclusivo a las necesidades individuales de cada participante, promoviendo así la autonomía y el sentido, en este caso, de la permanencia. Además, el trabajo cooperativo entre jóvenes con y sin discapacidad intelectual y del desarrollo han fomentado redes de apoyo y ha desafiado, en este caso, los estigmas sociales. Otro principal resultado que hemos obtenido en nuestra investigación es que el ocio inclusivo se presenta como una herramienta o estrategia para abordar la exclusión social, ya que promueve el bienestar individual y el colectivo. Pero, sin embargo, el acceso al ocio no siempre es equitativo, lo que subraya la necesidad de enfoques inclusivos que mejoren la diversidad y, en este caso, las diversas vulnerabilidades, como es en el caso del proceso Diverse, ¿no? Con respecto a la discusión, destacamos que este proyecto se basa en un modelo social de la discapacidad, promoviendo así la educación y el aprendizaje mutuo a través del ocio.
Por lo tanto, este enfoque no solo busca la inclusión, sino también la transformación social, alineándose en este caso con los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y especialmente en cuanto a la promoción de prácticas inclusivas y equitativas. Como conclusión, podemos destacar que el proceso Diverse representa un modelo innovador de intervención inclusiva que desafía en este caso las barreras sociales y culturales, promoviendo así un entorno donde se valora la diversidad. Por lo tanto, se garantiza la participación activa de todas las personas en la vida comunitaria. Muchas gracias por su atención y gracias. La detección de necesidades formativas sobre la orientación sexual en las personas con discapacidad intelectual. Las autoras y el autor de esta comunicación somos Laura Armas Junco, Juan Antonio Posada Corrales y Laura Alonso Martínez. Las personas con discapacidad intelectual están sometidas a una constante desexualización e infantilización por parte de su entorno, a pesar de que actualmente hay una tendencia positiva sobre este ámbito. Ahora bien, si hablamos de la orientación sexual, se siguen perpetuando prejuicios, mitos, estereotipos y tabúes que dificultan la decisión y aceptación de la misma. El objetivo de esta investigación es detectar las necesidades formativas sobre la orientación sexual en las personas con discapacidad intelectual. La metodología es de corte cuantitativa, empleando un estudio descriptivo de encuesta con formato de respuesta múltiple en una escala de tipo Likert de 4 puntos, siendo 1 nunca, 2 a veces, 3 casi siempre y 4 siempre. La elaboración del cuestionario parte del modelo heurístico de calidad de vida de Shalhoub y Verdugo, 2002-2003, estructurado en 8 dimensiones. En este estudio analizamos 2 de ellas, la dimensión bienestar emocional y la dimensión relaciones interpersonales. La muestra está formada por 26 personas usuarias con discapacidad intelectual de distintos centros de apoyo a la integración y asociaciones del Principado de Asturias, en edades comprendidas entre los 18 y los 55 años y que reconocen abiertamente su orientación sexual. A continuación aparecen los 5 ítems de la dimensión bienestar emocional, que son 1. Estoy contenta con mi orientación sexual. 2. Me siento atraída por personas de mi mismo sexo. 3. Siento que puedo mostrarme como soy. 4. Tengo una imagen positiva de mí misma. 5. Me gustaría tener pareja. Aquí podemos ver los otros 5 ítems de la dimensión relaciones interpersonales, que son 6. He recibido formación sobre la educación sexual. 7. Tomo precauciones cuando una persona me quiere conocer para tener relaciones sexuales. 8. Conozco a otras personas a través de redes sociales. 9. Tengo relaciones sexuales con frecuencia. Y 10. Mi familia acepta mi orientación sexual. En la tabla 1 aparece la media de los ítems sobre 4 puntos acerca de la dimensión bienestar emocional. El ítem 1, estoy contenta con mi orientación sexual, fue el que obtuvo mayor puntuación, ya que la media está en 3,52, siendo el 3 casi siempre y el 4 siempre. Por el contrario, el ítem 3, siento que puedo mostrarme como soy, tuvo una media de 1,75, siendo 1 nunca y 2 a veces. En la tabla 2 podemos ver la media de los ítems sobre 4 puntos acerca de la dimensión relaciones interpersonales. El ítem 7, tomo precauciones cuando una persona me quiere conocer para tener relaciones sexuales, obtuvo la puntuación más elevada, siendo esta un 3,37 en donde 3 es casi siempre y el 4 siempre. Por el contrario, el ítem 9, tengo relaciones sexuales con frecuencia, tuvo una media de 1,69, siendo 1 nunca y 2 a veces. Teniendo en cuenta los resultados, podemos concluir que las personas con discapacidad intelectual manifiestan una escasa formación acerca de la libre expresión de su sexualidad, que sumado a la falta de conocimientos, actitudes y aptitudes sobre su orientación sexual, supone dificultades tanto en los procesos de socialización como en la capacidad de toma de decisiones.
Muchas gracias por vuestra atención. Para cualquier pregunta o sugerencia, no dudéis en contactar con nosotros y nosotras. Aquí tenéis nuestros correos institucionales de la Universidad de Oviedo, armaslaura@uniobi.es y posadajuan@uniobi.es, y de la Universidad de Burgos, lamartinez@ubu.es. Buenos días, buenas tardes, gracias por su presencia. Mi nombre es Ainhoa Arriaga Aparicio y hoy les presentaré una visión detallada sobre el marco legislativo de la Comunidad Autónoma del País Vasco para involucrar a niños, niñas y adolescentes en su desarrollo, enfocándome en los aspectos más relevantes de la normativa y la participación infantil. A continuación, les presento el índice de la exposición para que tengan una visión general de los puntos que se tratan, empezando por los fundamentos teóricos, seguido por la metodología. El tercer apartado serán los resultados, el cuarto las conclusiones y discusiones, y daré fin con las referencias bibliográficas y las referencias legislativas. Antes de abordar el análisis de la legislación correspondiente, es fundamental comprender el concepto de participación, así como el de participación infantil. Para ello, se ha recurrido a las aportaciones teóricas de dos autores de referencia en este ámbito, Sherry Einstein y Roger Hart. La primera, en su artículo publicado en 1969 titulado A Ladder of Citizen Participation, define la participación de la siguiente manera: la redistribución del poder que permite a los ciudadanos previamente excluidos del proceso político tomar parte real en las decisiones futuras. No obstante, Robert Hart, quien adaptó el concepto de Einstein a los niños en su libro Children's Participation from Tokenness into Citizenships en 1992, dice así: la participación infantil es el proceso mediante el cual los niños tienen un rol activo, significativo e informado en la toma de decisiones que los afectan, ejerciendo así su derecho a ser escuchados y a influir en los asuntos de sus intereses. A partir de la propuesta de Roger Hart, resulta pertinente destacar algunas de sus afirmaciones más relevantes, las cuales permiten profundizar en su concepción sobre la participación infantil. Roger Hart afirma, en su ensayo publicado por UNICEF en 1993, que la participación va más allá de un ejercicio social, para ser una herramienta de desarrollo y vinculación de los niños en la comunidad. Más concretamente, en una entrevista recogida en el libro Comprensiones sobre ciudadanía, el propio autor expresó en 2005 lo siguiente: para que la persona sea un ciudadano activo, miembro efectivo de la sociedad, tiene que desarrollar determinadas habilidades, entre las que están la participación. En esta misma línea, la Plataforma de la Infancia afirma que la participación es un derecho fundamental de niños, niñas y adolescentes, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño y un medio clave para garantizar el ejercicio del resto de sus derechos. En consecuencia, la participación infantil no solo debe ser entendida como un principio orientador, sino también como una responsabilidad concreta que recae sobre los Estados y las instituciones. Se trata de una obligación tanto legal como ética, cuyo principal desafío radica en evitar que permanezca en el plano meramente declarativo. Para ello, es imprescindible que se traduzca en mecanismos efectivos y sostenibles, como son los consejos de la infancia. Si bien el concepto de participación infantil es complejo y carece de una definición universalmente consensuada, existe un amplio acuerdo en torno a su potencial transformador. Diversos autores coinciden en que la participación activa de niños y niñas contribuye significativamente a la construcción de su noción de sociedad, constituyéndose además en un instrumento clave de transformación individual, al favorecer su desarrollo y autonomía desde edades tempranas, así como de cambio social y organizacional. No obstante, persiste una notable contradicción entre el discurso institucional que promueve la participación infantil y las prácticas concretas que se llevan a cabo. A pesar del reconocimiento de su valor transformador, los espacios ofrecidos a niños y niñas suelen mantenerse en un plano meramente simbólico, sin una capacidad real de incidencia o poder decisorio. Esta brecha entre teoría y práctica se debe en gran medida a una comprensión limitada y superficial de la participación como derecho fundamental y al hecho de que los sistemas políticos democráticos contemporáneos no otorgan a los ciudadanos más jóvenes el derecho al voto. Con base en los fundamentos teóricos expuestos, pasamos ahora a detallar la metodología empleada en esta investigación. Como se aprecia en pantalla, los objetivos son dos. El primero, realizar un análisis bibliográfico de las leyes que respaldan la participación infantil a nivel europeo, nacional y autonómico. Y el segundo, examinar y evaluar las leyes que regulan la participación infantil en la Comunidad Autónoma del País Vasco, considerando las normativas prevalentes. En cuanto al método, se ha empleado una metodología cualitativa analítica, ya que ésta ofrece un enfoque de investigación que busca construir explicaciones globales de fenómenos sociales o normativos, partiendo de observaciones particulares. En este contexto,
Permite comprender no solo el contenido de las leyes, sino también su aplicación, interpretación social y efecto en distintas comunidades. Una vez descrito el enfoque metodológico, presento a continuación los principales resultados obtenidos. Para ello, se establece una diferenciación en 3 niveles analíticos como se observa en pantalla: el europeo, el nacional o estatal y, de manera predominante, el correspondiente al ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, puesto que esta investigación se centra especialmente en las políticas y enfoques que rigen en dicho contexto regional. En el ámbito europeo, la participación infantil ha sido reconocida como un derecho fundamental cuyo marco normativo se ha ido consolidando a través de diversos instrumentos legales y recomendaciones. En cuanto a este derecho, decir que existe una normativa común internacional sobre la participación infantil, la cual es la Convención sobre los Derechos del Niño de 1969, adoptada por la Asamblea General de la ONU, y este instrumento jurídico internacional que establece de la manera explícita la participación infantil como un derecho reconocido y exigible a nivel global. Este tratado es el más ratificado en la historia, ya que está aprobado por casi todos los países del mundo, por lo que establece un marco común para todos. Es decir, el resto de los documentos mencionados también reconocen y refuerzan el derecho a la participación infantil, puesto que complementan y fortalecen el marco internacional, pero la Convención sobre los Derechos del Niño sigue siendo el tratado principal y obligatorio, especialmente el artículo que se observa en pantalla, que es el 12, ya que dice lo siguiente: los niños tienen derecho a expresar libremente su opinión en todos los asuntos que les afectan, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones en función de su edad y madurez. A nivel nacional, es importante destacar que este ha incorporado y adoptado las directrices y principios establecidos en el ámbito europeo sobre la participación infantil, garantizando su aplicación dentro del contexto jurídico y político del propio país. Como se aprecia en pantalla, destacan varias leyes, y estas leyes son fundamentales porque no solo abordan la participación desde una perspectiva de derecho, sino que también exigen la implementación de mecanismos que permitan su ejercicio real y efectivo, más allá del plano declarativo. Por otro lado, la ley conocida como LOPIBI también es de gran relevancia en el contexto de la participación infantil y merece ser destacada por su enfoque integral en la protección de los derechos de los niños y adolescentes. Llegados a este punto, centro la atención en las transposiciones y políticas del contexto autonómico, comenzando por Navarra y ofreciendo énfasis particular en la Comunidad Autónoma del País Vasco. En este contexto se observa una implementación más localizada de los principios de participación infantil, que se adapta tanto a las particularidades socioculturales de la región como a los compromisos establecidos a nivel estatal y europeo. Así, las iniciativas desarrolladas en Navarra son las que aparecen ahora mismo en pantalla. Llegados a este punto, el análisis se centra en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Primeramente, encontramos la Ley de Atención y Protección a la Infancia y a la Adolescencia. Esta ley establece el marco para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, incluyendo su derecho a participar en la vida social y política. Esta fue una norma clave en su momento, pero actualmente ha sido derogada. Esta derogación se llevó a cabo mediante la Ley 2/2024 del 15 de febrero de Infancia y Adolescencia, que entró en vigor el 29 de febrero de 2024, que se la presentó a continuación. El artículo 13, que se aprecia en pantalla, establece principios como la participación activa de menores y la especialización de profesionales en derechos de la infancia. El artículo 24 garantiza que el interés superior del menor prevalezca, considerando su opinión según edad y madurez. El artículo 28 es titulado como Derecho a la participación, y este reconoce el derecho de los menores a participar plenamente en su entorno y en órganos como el Consejo y el Foro de la Infancia. Del mismo modo, el artículo 54 obliga a promover el ejercicio efectivo del derecho de participación, asociación y reunión de los menores. El artículo 66 impulsa la participación del alumnado en su educación y en asociaciones, habilitando canales de expresión. El artículo 162 asegura la participación del menor y su entorno en decisiones administrativas, con información clara y adaptada. El artículo 306 crea el Consejo Vasco para la Infancia como órgano de consulta participación institucional de menores. El 307 establece el Foro de la Infancia como espacio autonómico para que los menores expresen propuestas. Y el 316 define funciones para evaluar,
coordinar y garantizar la aplicación de la ley con la participación infantil. Por otro lado, tenemos esta ley titulada Educación de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la cual establece el marco legal para la educación en la comunidad y aborda aspectos clave relacionados con el desarrollo y la participación de los menores en el sistema educativo vasco. Es decir, esta ley refuerza los derechos de la infancia y adolescencia, asegurando su participación activa en todos los ámbitos que le afectan. Mediante el artículo 32 se defiende que los centros educativos vascos deben impulsar la participación del alumnado. Mediante el artículo 33 se promueve la autonomía del alumnado y su participación en decisiones, impulsando la autogestión, la autoestima y la educación emocional. El artículo 53 establece la participación de la comunidad educativa en la planificación general de la enseñanza, y en el artículo 60 se crean los consejos educativos municipales para fomentar la participación local en educación. Otra de las normativas en los documentos oficiales es el informe sobre experiencias de participación de niñas, niños y adolescentes en los procesos de decisión. Este fue elaborado en 2013 por Save the Children, en colaboración con Invesco Migurain y financiado por el Gobierno vasco. Su objetivo principal fue analizar las prácticas existentes en la comunidad autónoma del País Vasco en relación con la participación infantil y adolescente en los procesos de toma de decisiones. Además, subraya la importancia de continuar desarrollando y consolidando mecanismos que permitan una participación efectiva de la infancia y adolescencia en los procesos que la afectan, garantizando así el respeto y la promoción de sus derechos. Por último, existe el quinto Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias y a la Infancia y Adolescencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Es una iniciativa del Gobierno vasco que busca reforzar el bienestar de las familias y el desarrollo integral de los menores de la región. Este plan se fundamenta en la Ley 2/2024 del 15 de febrero de Infancia y Adolescencia y se alinea con estrategias clave como el Pacto Vasco por las Familias y la Infancia y la Estrategia de Garantía Infantil de Euskadi 2020-30. Para finalizar, a continuación se exponen las conclusiones obtenidas a partir de la revisión bibliográfica sobre las leyes relativas a la participación infantil, las cuales serán debatidas en el contexto del marco teórico y normativo previamente presentado. Cabe decir que todas estas leyes siguen las directrices establecidas por la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que garantiza que las normativas en vigor están alineadas con los principios fundamentales que los derechos humanos de los menores. En este marco se reconoce el derecho a la participación como una componente esencial para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. A su vez, estas destacan su relevancia para el crecimiento y el bienestar de los menores. Por otro lado, estas leyes no solo limitan a garantizar un derecho, sino que responden a la necesidad de construir una sociedad más democrática y sensible, en la que los menores puedan expresar sus opiniones y ser escuchados en los ámbitos que le afectan. Por ende, la participación infantil es vista, por lo tanto, como un proceso formativo que permite a los niños y adolescentes adquirir habilidades cívicas, desarrollar su pensamiento crítico y comprender el valor de su voz en una sociedad democrática. No obstante, a pesar de los avances normativos, la traducción de estas disposiciones en acciones efectivas a nivel local no siempre es homogénea ni suficiente. Por último, me gustaría concluir con dos frases que destacan la relevancia de lo anteriormente expuesto, las cuales cito y leo textualmente para no alterar su mensaje. El primero fue dicho por Humberto Maturana en 1992 y dice así: sin aceptación y respeto por sí mismo, uno no puede aceptar y respetar al otro, y sin aceptar al otro como un legítimo otro en la convivencia, no hay fenómeno social. Y la segunda es la de Tonucci, que dice: poner a los niños en la política significa hacer una buena política. Finalizo presentando las referencias bibliográficas utilizadas, también las referencias legislativas empleadas y con esto quedo a disposición para proporcionar más información o atender cualquier consulta relacionada. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Olatz Bastarrica y junto con mis compañeras Ollane Otegi y Nerea Permach os presentamos la comunicación titulada La psicomotricidad como herramienta de inclusión en las aulas de educación infantil. La psicomotricidad se ha consolidado en las últimas décadas como un pilar del desarrollo integral de la educación infantil, definida como la interacción dinámica entre el movimiento corporal, los procesos cognitivos y las emociones. La psicomotricidad utiliza la acción, el juego y la experiencia corporal como vehículo para el aprendizaje. En el contexto actual, donde la educación inclusiva es un objetivo prioritario y un derecho fundamental, la psicomotricidad
ofrece un potencial considerable para promover la participación equitativa de todos los niños y niñas. La inclusión, según la UNESCO, no es solo la presencia física, sino un proceso activo de adaptación educativa para responder a la diversidad. La educación infantil es una etapa crucial para implementar prácticas inclusivas, ya que sientan las bases del desarrollo cognitivo, emocional y social. Es en este periodo donde la psicomotricidad, al integrar cuerpo, mente y emoción, adquiere una relevancia especial. Diversos autores han señalado su capacidad para crear ambientes que favorecen la cooperación y la inclusión, especialmente para el alumnado con necesidades educativas especiales. El objetivo de esta comunicación es analizar cómo la implementación sistemática de programas psicomotrices en el aula de educación infantil puede actuar como una herramienta eficaz para la inclusión educativa. Específicamente, se busca explorar el impacto de estas prácticas en la socialización, autonomía y bienestar emocional del alumnado con necesidades educativas, reflexionando sobre su potencial transformador hacia aulas más equitativas. El diseño de esta investigación tiene un enfoque mixto, combinando metodologías cuantitativas y cualitativas, basado en un análisis documental de los trabajos de Practicum 3. Se han analizado 10 trabajos de Practicum del grado de Educación Infantil realizados durante el curso académico 2022-2023 y 2023-2024. El estudio se desarrolló en 5 centros de educación infantil públicos ubicados en Guipúzcoa. Se buscó identificar patrones, tendencias y hallazgos comunes reportados en las experiencias prácticas implementadas. Las experiencias involucraron a un total de 14 alumnos diagnosticados con necesidades educativas especiales, con edades comprendidas entre 3 y los 5 años. Los métodos de recolección de datos empleados en los trabajos originales incluyeron, de manera generalizada, aunque con posibles variaciones entre trabajos, observaciones de los participantes en el aula de psicomotricidad y en la dinámica del aula. También se realizaron registros de seguimiento de todo el alumnado, antes de realizar las sesiones de psicomotricidad adaptada y después de realizar las sesiones adaptadas. En algunos casos, se pudieron incluir diarios de campo del estudiante en prácticas. Por otro lado, se realizaron entrevistas semiestructuradas a profesionales de la educación y a las familias. En cuanto a los resultados, podemos verificar que la implementación del programa de psicomotricidad adaptado mostró efectos positivos significativos en la socialización, la autonomía y el bienestar emocional del alumnado con necesidades educativas especiales, así como en la percepción general del clima del aula. Se observó un incremento en las interacciones sociales y la participación en actividades conjuntas. Los datos cuantitativos comparativos antes y después del programa reflejan esta mejora. Además de este incremento general, se registraron mejoras específicas como un aumento del 68% en la participación espontánea en juegos compartidos y un 35% más en interacciones iniciadas por el propio alumnado con necesidades educativas especiales, según los registros de observación directa. Se constató un progreso notable en la autonomía. El indicador de autonomía funcional pasó del 50% al 82% tras la implementación del programa. El profesorado señaló un progreso significativo en la capacidad de autorregulación, la toma de decisiones y los desplazamientos autónomos en el espacio escolar. De hecho, el 80% del alumnado evaluado mostró mejoras observables en la realización de rutinas escolares cotidianas. Los resultados sugieren un impacto positivo en el bienestar individual y en el ambiente general del aula. Las familias participantes corroboraron los datos de las observaciones, destacando una mejora perceptible en la autoestima y el sentido de pertenencia de sus hijos. Desde la perspectiva docente, se señaló que facilitar el trabajo con la diversidad sin etiquetar ni excluir, promoviendo un ambiente de mayor colaboración, mejora el clima del aula. Los hallazgos empíricos coinciden con la literatura especializada que vincula la psicomotricidad con el desarrollo de competencias socioemocionales. Al ofrecer un espacio de comunicación no verbal, la psicomotricidad facilita la expresión de aquellos niños que encuentran dificultades en los formatos comunicativos tradicionales. Además, la acción corporal compartida se convierte en una vía privilegiada para la construcción de vínculos afectivos, la empatía y la cooperación. Uno de los elementos clave en la eficacia del programa fue el rol del docente como mediador emocional y facilitador del espacio psicomotor. No obstante, se identificaron algunas limitaciones relevantes, como la variabilidad en la formación docente y la falta de continuidad del programa una vez finalizada la intervención.
Por ello, se plantea la necesidad de estudios longitudinales que evalúen los efectos de la psicomotricidad a lo largo del tiempo, así como iniciativas políticas que garanticen su integración estructural en el currículum de la educación infantil. Este ha sido un avance del trabajo de investigación que aborda más conceptos y que más adelante se ampliarán los resultados. Muchas gracias por vuestra atención. Eskerrik asko. Experiencia de alumnado racializado en centros escolares. Egunon. Hoy presentamos los resultados preliminares de un estudio que indaga cómo vive el alumnado racializado su paso por los centros escolares del País Vasco. El proyecto nace al hilo de la obra teatral Miñán, adaptación escénica del libro homónimo de Amets Arzallus e Ibrahim Abalde, traducido como Hermanito. Esta puesta en escena, que narra el periplo migratorio de un joven guineano, nos interpeló con fuerza. ¿Qué acontece cuando esos mismos cuerpos, esos mismos relatos se sienten a diario en nuestras aulas? Tras cada representación de Miñán, invitamos al público escolar a completar un cuestionario. El objetivo inicial era medir la resonancia emocional del teatro. Sin embargo, rápidamente se reveló otra beta. Una oportunidad para mapear percepciones y experiencias de discriminación dentro de la escuela. En otras palabras, el teatro se convirtió en catalizador. Removió emociones, afloró recuerdos y nos permitió recoger el testimonio fresco sobre el racismo cotidiano. Preguntamos por sentimientos de exclusión, microagresiones, prejuicios y sensación de pertenencia, tanto antes como después del pase teatral. Partimos de una premisa básica. La raza no tiene fundamento biológico, pero el racismo sí es dolorosamente real. Sara Ahmed define los cuerpos racializados como aquellos sobre los que se proyectan expectativas, miedos y fantasías colectivas. Eduardo Restrepo recuerda que la exclusión se erige sobre marcadores múltiples, como fenotipo, que se intersecan y refuerzan mutuamente. En la adolescencia, momento crucial de construcción identitaria, estos marcadores se sienten en la piel, colorean las interacciones escolares y moldean trayectorias educativas. Por ello, interrogamos no solo qué piensan los estudiantes sobre el racismo, sino cómo lo encarnan, cómo lo soportan o lo resisten. El barómetro de actitudes del 2019 sitúa la tolerancia media, una tolerancia media hacia la inmigración en el País Vasco. 5.8 de 10. Clasifica la intolerancia en 3 perfiles. Xenófobos situacionales, quienes perciben competencia directa, por ejemplo, o las ayudas. Racistas vulnerables, sujetos a alta inseguridad vital que proyectan sus miedos en el otro. E intolerantes ideológicos, que rechazan lo diferente por convicción dogmática. A estos se suman estereotipos muy asentados, como abusan de la sanidad, incrementan la delincuencia y falacias similares. Tal como expone Beatriz San Román, la conciencia de racialización aflora muy pronto, en una temprana edad. El alumnado aprende que su tono de piel o su acento suscitan preguntas insistentes. ¿De dónde eres de verdad? Esta interpelación reiterada, aparentemente inocente, fija la extranjeridad y mina la autoimagen. Si la escuela carece de referentes positivos y discursos críticos, el efecto se amplifica. La diferencia deja de ser riqueza y se... Metodología. Hemos preparado un cuestionario en el que a día de hoy han respondido 413 estudiantes de 7 centros vizcaínos y guipuzcoanos. El 13,4% se autoidentifica como racializado, es decir, 54 alumnos y alumnas, mayoritariamente de secundaria. Los resultados indican que el alumnado racializado y no racializado dan respuestas bastante parecidas en general, pero que en algunas preguntas las diferencias aumentan. La diferencia está en si se hacen preguntas generales sobre el racismo o se pregunta sobre experiencias vividas en su piel. Por ejemplo,
A la pregunta de si hay o no igualdad absoluta, planteada sin mayor concreción, hay una gran división entre alumnos. Un tercio cree que sí la hay, otro tercio que no la hay, y el tercer tercio se le ocurren argumentos tanto a favor como en contra. Las respuestas entre estudiantes racializados y no racializados son similares en este caso. Pero en cuanto a la percepción sobre el respeto a la propia cultura y raza, los datos de aceptación son altos entre el alumnado racializado. De los alumnos que han respondido a esta pregunta, 21 manifiestan su acuerdo con la declaración y 19 su total acuerdo. Esto indica que la mayoría cree que sus compañeros respetan su cultura y su raza. Pero este dato contrasta si se compara con las respuestas del alumnado no racializado, en el que un 85% están totalmente de acuerdo. Si se observan los datos en negativo, el 11% de las personas racializadas piensa que sus compañeros no respetan su raza o cultura. Para profundizar, preguntamos, mis compañeros tienen muchos prejuicios sobre mi cultura o mi raza. Y el 23,5% lo afirma con firmeza. Si incorporamos la categoría bastante de acuerdo, el total del alumnado racializado detecta prejuicios en un 37%. Este aparente contrasentido, me respetan pero mantienen prejuicios, ilustra la distinción entre respeto superficial y estereotipo estructural. La mitad de los estudiantes racializados, el 48,1%, afirma que nunca se ha sentido discriminado. El dato por sí solo parece positivo, pero con un 77,4% negativo de alumnado no racializado, la diferencia es significativa. La pregunta no especifica el motivo de la exclusión, lo que evidencia que los estudiantes racializados tienen más posibilidades de ser discriminados. Si añadimos la situación de exclusión de las personas cercanas, el porcentaje de quienes se han sentido excluidos por personas cercanas baja a un 9,3%. Aunque el 64,4% de las personas afirma que los profesionales de su centro escolar no la han tratado de manera diferente por ser racializada, el resto afirma lo contrario. Es decir, un 17,8% dice que sí y otro tanto que algunas veces, es decir, sí. Preguntados por la exclusión de actividades grupales por motivo de raza, un 22% responde afirmativamente. Ser tratado de forma diferente puede ser una expresión ambigua, puede ser incluso algo positivo. Y la pregunta número 11 la desambiguaba. He recibido actitudes o comportamientos inadecuados por parte del profesor por ser una persona racializada. Un 4,8% estaba totalmente de acuerdo y un 8,1% estaba de acuerdo, es decir, un 12,9% estaba de acuerdo de alguna manera. El 14% del alumnado racializado afirma haber recibido agresiones por parte del profesorado o alumnado. La ausencia de invisibilidad que puede ser lesiva parece no ser interpretado como un problema. En el material escolar, las respuestas de personas racializadas y no racializadas son muy similares, un 12% frente a un 12,7%. En resumen, los estudiantes racializados tienen más probabilidades de ser discriminadas. Así lo han sentido un 29,6% y el 22% afirma que la han apartado de alguna actividad por motivo de su raza. Esta exclusión disminuye con personas que se consideran cercanas. Es decir, la escuela no es un lugar seguro. Un 14% afirma haber recibido agresiones en su propio centro. El 11% de las personas racializadas piensa que sus compañeros y compañeras no respetan su raza o cultura. Y un 23,5% del total siente que tienen prejuicios hacia su raza o su cultura. Los profesionales de los centros escolares también excluyen. Un 12,9% ha recibido actitudes o comportamientos inadecuados por parte del profesorado por el hecho de ser racializada. En conclusión,
Ser racializado multiplica el riesgo de exclusión. Pasa del 22% al 51,8%. Pero el dato no implica fatalismo. Hemos comprobado que intervenciones artísticas, como ver un teatro como Miñán, abren grietas. Tras la función, los mismos estudiantes inician conversaciones que antes evitaban. Nuestro objetivo para el próximo curso es expandir la muestra a por lo menos 1000 estudiantes e incorporar entrevistas cualitativas y diseñar un módulo didáctico que acompañe la obra con reflexión guiada. Así, el teatro no será solo espejo, sino una palanca de transformación. Muchas gracias por vuestra atención y estamos dispuestos a responder cualquier pregunta que nos planteéis a john.martine@ehu.eus. Egunon, Eider Alkorta, Saioa Bilbao eta Idoia Lagorburu gara, eta oraingoan CISE 25. Kongresu honetan hezkuntza inklusiboa eta eskola segregazioaren inguruan hitz egitera etorri gara, hain zuzen ere ponentzien eta legearen arteko talkei buruz hitz egingo dugu. Hau da, azken urtean argitaratu den hezkuntza legea eta aurretik egindako ponentzien inguruko aldeak ikusiko ditugu. Batez ere, hezkuntza inklusiboaren arloan. Lehenengo eta behin, ikerketa hau nondik datorren kontatu nahi dizuegu. Universidad Sociedad deialdi bat atera zen Euskal Herriko Unibertsitatean, eta deialdi horretara aurkeztu ginen, ikertzaile talde batek, aurkezpena egin zuen proiektu batekin. Proiektu hori, nolabait lehen esan bezala, hezkuntza legea ateratzera zihoala, aztertu nahi zen, ponentzia ezberdinetan, profesional ezberdinek egindako ekarpenak zeintzuk ziren, eta horren arabera zelako ekarpenak egin ziren gero hezkuntza legean edo Euskal Hezkuntza lege horretan. Hortaz, Eusko Legebiltzarrean egindako ponentzia ezberdinak testuan hartu ziren, argitaratuta dauden ponentziak hain zuzen ere, eta sailkatu genituen hainbat gai ezberdinetan. Azpitalde ezberdinak egin genituen, eta talde bakoitzak gai bati buruz egin zuen azterketa hori. Gure kasuan, gu hiruron kasuan, hezkuntza inklusiboaren inguruan egin genuen. Baziren hor hainbat ponentzia, gai hau jorratzen zutenak, hainbat profesional eta espertu, eta hain zuzen ere gure kasuan 21 ponentzia ezberdin aztertu genituen. Horretarako kategorizazio bat egin genuen, ponentzia guztiak irakurri eta gero, eta kategoria ezberdinak atera genituen hortan barruan. Haietariko batzuk, hezkuntza inklusiboaren baitan zeuden azpikategoriak izango lirateke segregazioa, doakotasuna, eta bar. Orduan, bai ikusi genuen, hainbat hasieran inklusibo edo hezkuntza inklusiboa lantzen ez zuten hainbat ponentzia, azkenean bai hezkuntza inklusiboaren zantzuak edo eta nolabaiteko zertzeladak ematen zituztela, eta horiek ere barne hartu genituen, horiek ere kontuan hartu ahal izateko. Azkenik esan bezala 21 ponentzia aztertu genituen. Emaitzeak hainbat izan ziren, hemen haietariko batzuk jaso nahi genituen. Lehenengoa izango litzateke diskurtso sendo inklusiboa ponentzietan. Hau da, 21 ponentzia horietatik, 100%, 21ek inklusioaren aldeko ponentziak izan ziren. Hau da, hezkuntza inklusiboaren beharra aipatzen zutenak, honekin lotuta dagoen literatura zientifikoarekin batera. Hau da, denek aipatzen zuten horren beharra zegoela, bidea egin behar zela zentzu horretan, eta Eusko Jaurlaritzak aspaldi hasitako bide horri ekin behar geniola, nolabait sendoago edo indar gehiagorekin. Bigarren emaitza, proposamen asko legean, modu orokorrean jasota, baina zehaztasun eta mekanismorik gabe. Hau da, legean jaso izan diren hezkuntza inklusiboaren aldeko neurriak asko dira,
baina bai esaten da eta bai aipatzen da nolabait zehaztasun edo mekanismorik gabekoak izan direla, hau da, ez daudela ondo sakonduta, realitatera eramateko hainbat zailtasun egon daitezkela, eta beste bide, tresna, eta esan bezala mekanismo ezberdinak hartu beharko liratekela kontuan hori errealitatera eraman ahal izateko. Hirugarren emaitza gisa, sistematikotasun falta dela legearen testu horretan, eta nolabait horrek talka egiten du hezkuntza inklusiboaren garapen horrekin, lehen esan bezala eta bigarren puntuarekin lotuta egongo litzatekeena. Eta azken emaitza gisa, banaketa orekatua, plazen gainezkaintza eta baliabideen beharra nabarmendu dira. Hainbat autorek edo hainbat islarik ponentzietan aipatzen zuten nolabait banaketa orekatuago bat egin beharko litzatekeela, plazen gainezkantza bat egin beharko litzatekeela, eta bestalde batetik ere baliabide gehiago beharko liratekeela honi aurre egiteko lehen aipatu bezala. Ondorio gisa orduan, mekanismo errealistagoak eta ebaluagarriak behar dira, ez da errez askotan, ez da hezkuntza inklusiboaren emaitzak neurtzea edota hori hobetzeko zer nolako neurriak hartu beharko liratekeen batzutan eztabaidagarria da, eta horre eztabaida sakonak egoten dira autores berdinen artean, baina bai egia da denon ikuspuntu berdina da, nolabait legean jasotakoak, baino mekanismo errealistagoak beharko liratekela, eta nolabait ere jakin beharko genuke ia martxan jarri diren neurri horiek eraginkorrak diren ala ez. Eta azkenik, aplikazioan sakontzea funtsezkoa dela, ez da bakarrik neurriak jarri eta horrekin konpondu edo hori onartu eta listo, baizik eta nolabait praktikara eramaterakoan, ikusi behar dugu zelan egiten dugun, zertarako egiten dugun, eta lehen esan bezala, zelako ondorioak dauden horretan. Eskerrik asko zuen arretagatik, eta edozein gauzetarako horretituzue gure e-mailak. Mila esker eta ondo izan. Bien, pues buenos días a todos y a todas. Nosotros somos Nerea Felgueras, José María López y José Luis López, y somos profesores en la Universidad Rey Juan Carlos dentro del grupo de investigación Diversia. Y en esta ocasión pues venimos a contar los resultados de un estudio relacionado con la alfabetización digital en estudiantes universitarios con discapacidad intelectual y con TEA. Pasamos a la introducción. En cuanto a la introducción, pues podemos decir que la alfabetización digital es tremendamente crucial en el mundo actual, pues para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una competencia clave que no solo se sitúa en el ámbito educativo, sino que por supuesto tiene que ver con el ámbito social y con la empleabilidad. En este sentido, la falta de competencias digitales pues va a llevar a una barreras o una limitación en el aprendizaje, pero también barreras importantes que tienen que ver con la exclusión social y la exclusión laboral. Esta competencia digital es importante para todos los estudiantes, pero si decimos que pueden haber barreras y puede haber situaciones de exclusión, es en el grupo de estudiantes con discapacidad uno de los que más barreras encuentran pues, para la adquisición de este tipo de competencias. En este sentido, los estudiantes con discapacidad intelectual y con TEA encuentran barreras en la presencia, participación y consecución de logros, no solo por una parte de falta de accesibilidad en lo que tiene que ver con el acceso y con la comprensión, la accesibilidad de las herramientas digitales, pero también por una falta de formación en el profesorado para enseñar con métodos, con estrategias inclusivas, como puede ser el diseño universal para el aprendizaje. De este modo, en este estudio, pues hemos querido valorar dentro de un grupo de estudiantes universitarios de un título propio la competencia digital, pues a través de la formación de un taller
relacionado con las áreas de alfabetización en el tratamiento de información y de datos, de comunicación y colaboración y creación de contenidos digitales, contenidos todos en el marco europeo de las competencias digitales para la ciudadanía, ¿vale? Y lo hemos hecho pues a través del diseño universal para el aprendizaje. De esta forma, nuestra hipótesis ha sido que un taller de competencia digital basado en el DUA va a mejorar la percepción de la autoeficacia en competencia digital en estudiantes universitarios con discapacidad intelectual y con TEA. Y ahora dejo a mi compañera Nerea que hable del método. Bueno, ahora vamos a ver los diferentes elementos que definen el diseño metodológico de este estudio de investigación. Bueno, en cuanto al enfoque metodológico, este estudio se centra en un enfoque cuantitativo, es un diseño cuasi experimental, centrado en un estudio pretest post-test de un solo grupo experimental. Aquí, en este estudio, se va a realizar una evaluación sobre la percepción de la autoeficacia en la competencia digital de estos estudiantes con discapacidad intelectual y autismo antes y después del taller formativo. El muestreo que se ha seguido para seleccionar a los estudiantes ha sido no probabilístico por conveniencia del equipo investigador. No obstante, para poder participar en este curso formativo, se han tenido los participantes o estudiantes debían de cumplir una serie de requisitos que están establecidos en la convocatoria del programa Unidiversidad de Fundación 11, entre los cuales destacan: todos los estudiantes deben de tener una discapacidad intelectual, un trastorno del desarrollo o trastorno del espectro del autismo con un grado igual o superior al 33% de discapacidad reconocido por la comunidad autónoma competente. Además, su edad debe de estar comprendida entre los 18 y los 29 años y, de forma complementaria, deben de ser beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil antes de iniciar el curso académico. Bien. ¿Cómo se distribuye la muestra? Bueno, pues aquí tenemos diferentes gráficos que pueden consultar detenidamente en esta grabación para ver cómo se distribuyen pues, diferentes variables control. Centro la atención principalmente en el diagnóstico, en el cual vamos a tener una distribución de discapacidad intelectual, según la conforma el 43% de toda la muestra. Un 7% de estudiantes presenta autismo y, si pueden observar, el 50% de todos los estudiantes presenta una situación de comorbilidad. ¿Qué significa esto? Bien, pues que encontramos diferentes diagnósticos junto a la discapacidad intelectual, como puede ser trastorno por déficit de atención y hiperactividad, epilepsia u otros trastornos motores. En cuanto a la distribución del baremo del grado de discapacidad, podemos observar cómo se distribuye. Por ejemplo, hay un 7% de personas que tienen un grado de discapacidad mayor al 71%, un 36% tiene un grado de discapacidad entre el 61 y el 70%, un 14% tiene un grado de discapacidad entre el 51 y el 60%, un 29% de los estudiantes tienen un grado de discapacidad entre el 41 y el 50%, y por último un 14% tiene un grado de discapacidad entre el 33 y el 40% dentro de los baremos contemplados de la discapacidad. Como podemos ver, la mayor parte de los estudiantes se concentra en torno a un grado de discapacidad medio severo. En cuanto a las variables que se incluyen en el estudio, podemos determinar las siguientes. Como variable dependiente, hemos contemplado la percepción de la autoeficacia en competencia digital, que es la creencia que tiene la persona sobre su capacidad de poder llevar a cabo tareas en entornos digitales. Por su parte, como variable independiente, se contempla la participación en el taller formativo en competencia digital, y como variables control incluimos la edad, el sexo, el grado de discapacidad y el tipo de discapacidad, así como su nivel académico. En cuanto al instrumento de evaluación, se ha utilizado una herramienta que es vinculada con las áreas definidas por el Marco Europeo de las Competencias Digitales para la Ciudadanía, DISCOMPEDU. Aquí se administran los ítems de las áreas 1, 2 y 3 en una escala Likert con 5 opciones de respuesta, donde el valor 1 se corresponde con la descripción completamente en desacuerdo y el valor 5 con la descripción completamente de acuerdo. En cuanto a los resultados más representativos, podemos destacar los siguientes. Atendiendo a la estadística descriptiva, podemos observar que en las medias post son superiores en la mayor parte de los ítems con respecto a las medias pre, y si prestamos atención a la desviación típica, contemplando aquella que está
ajustada después de haber recibido el taller formativo, esta desviación parece ser menor o tiene una tendencia a ser menor con respecto a las valoraciones pre. ¿Esto qué significa? Bueno, pues esto implica que tras haber recibido el taller formativo, los estudiantes tienen una tendencia a obtener una media, a obtener puntuaciones más aproximadas a la media. Y como hemos dicho esto, podemos observar que sí que hay un ligero incremento en las puntuaciones en las medidas post. Pero para poder corroborar esto de manera estadística necesitamos llevar a cabo la prueba no paramétrica de Wilcoxon para valorar si hay diferencias estadísticamente significativas entre las variables pre y las variables post. Sí que es cierto que en la mayor parte de los ítems no se observa unas diferencias estadísticamente significativas, a excepción del ítem 2. No obstante, sí que podemos sí podemos ver que el tamaño del efecto es moderado para prácticamente la mayor parte de los ítems, aunque los resultados no alcancen la significación estadística. Por tanto, el tamaño del efecto confirma la relevancia práctica de este tipo de intervenciones y de esta mejora más allá del nivel de significación estadística. Ahora pasamos a la discusión y conclusiones que las abordará nuestro compañero José María López. Bien, en cuanto a las conclusiones, pues bueno, la hipótesis que hemos marcado en el trabajo, ¿vale?, queda reforzada, puesto que el taller tuvo un impacto positivo en los sujetos que han participado en el taller, ¿no? Los resultados reflejan, pues, además de un incremento en los valores promedio, como se ha podido determinar en los resultados, también una reducción en la dispersión de los datos al finalizar el estudio, indicando una mayor homogeneidad en los resultados del grupo después de la intervención del taller. En este caso, se considera necesaria, además, una formación del profesorado en estrategias docentes inclusivas. Esto determinará que haya una mejora en el aprendizaje de los estudiantes. En este sentido, el DUA pues sirve como medio para eliminar las barreras de las personas, en este caso con TEA y con discapacidad intelectual, que presentan dificultades en el acceso y en el dominio de la competencia digital, que es lo que estamos determinando en este estudio. Visto los resultados, podemos confirmar que el tamaño del efecto, en cuanto a la relevancia práctica, pues que ha habido una mejora, ¿no?, más allá del nivel de significancia, como hemos podido observar en un único ítem, destacando la importancia de continuar con intervenciones y estrategias muy parecidas o similares para lograr beneficios que además se sostengan en el tiempo. Además, también es importante la necesidad de profundizar en el análisis de determinados factores que podrían haber influido en los resultados obtenidos. En cuanto a las limitaciones del estudio, pues somos conscientes del tamaño de la muestra, ¿no?, en este caso n igual a 14. Esto limita el poder estadístico para detectar cambios significativos. No obstante, pues se puede considerar una muestra amplia dentro del universo muestral al que nos estamos refiriendo, si se tiene en cuenta que el número de estudiantes con discapacidad que hace la universidad es aproximadamente del 1,6%. Correspondiéndose en este caso a un 26,5% del porcentaje anterior a las discapacidades psicosociales e intelectuales y del desarrollo. En este caso, pues con todo ello se precisan realizar futuras investigaciones que consideren muestras más amplias o ajustes en el diseño de intervenciones para maximizar, pues, la efectividad de este tipo de intervenciones. Muchas gracias por escucharnos y aquí tenéis los contactos para poder escribirnos en caso de tener algún tipo de dudas. Un saludo. Hola, buenos días. Soy Isabel García García, doctora en Desenvolvimiento Psicológico del Aprendizaje y de la Salud por la Universidad de La Coruña y especialista en TEA. Este año presento una propuesta con el título de La importancia de la comunicación en las conductas disfuncionales en los niños con TEA. Para comenzar, hacemos una breve introducción entre el trastorno del espectro autista y la comunicación. Las personas con TEA comprenden una serie de alteraciones graves que afectan a la interacción social, al comportamiento y a la comunicación desde los primeros años de la infancia. Una parte de estas personas con TEA no son capaces de adquirir una comunicación
con un lenguaje significativo debido a su diversidad funcional. Y en ocasiones la forma que tienen de hacerlo pues es con conductas desadaptadas, para que entendamos que están a disgusto con algo, por lo que necesitan es un sistema alternativo y o argumentativo de comunicación. Incidimos ahora un poco más sobre las conductas adaptativas y las conductas disruptivas de las personas con TEA. Muchas de las personas con TEA parecen afectadas en las propiedades esenciales del lenguaje. Una de ellas es la capacidad de formar oraciones gracias al almacenamiento de palabras y reglas gramaticales, ya que muchos sujetos adquieren el lenguaje pero no lo tienen estructurado. Algo que caracteriza al comportamiento de estas personas es la capacidad comunicativa disfuncional que la acompaña. Cada comportamiento es un acto de conducta y toda conducta es una forma de comunicar y de comunicación. Podríamos decir que las conductas disfuncionales o desadaptativas son frecuentes en infantes con un desarrollo neurotípico y poseen el mismo objetivo que las conductas alteradas de las personas con TEA, con una intención comunicativa privilegiada. Y que muchas personas con TEA poseen lenguaje y desarrollo del habla, aunque sea disfuncional, ya que en ocasiones no corresponden con su edad evolutiva. Una comunicación disfuncional del emisor se da por incongruencia de su comunicación verbal y no verbal, aportando confusión en sus sentimientos y expresiones para expresar pensamientos y emociones. Vamos a ver el objetivo que se persigue. El objetivo de nuestra investigación es conocer la relación entre la comunicación y las conductas disruptivas que presentan los niños con TEA. Método que utilizamos. En cuanto a la muestra, tenemos un grupo de 209 individuos, de los cuales 98 son sin TEA y 111 con TEA. La media es de 11,43 años en el grupo sin TEA y de 9,11 en el grupo con TEA. Los datos de asimetría y kurtosis permiten comprobar que el grupo sin TEA tiene una distribución de edades platicúrtica y con tendencia hacia valores más altos en la cola derecha de la distribución. En el caso del grupo con TEA se observa una asimetría moderada con una cola derecha más larga y concentrando valores más bajos. Si vemos la distribución por grupo etario, vemos que un 12% son mujeres con TEA frente a un 23% de hombres con TEA. Después, sin TEA, tenemos un 36% de hombres y un 29% de mujeres. En esta tabla observamos que el grupo mayoritario corresponde al género masculino, así como la edad con mayor población evaluada está comprendida entre los 4 y los 11 años. En cuanto a los instrumentos que hemos seguido, vamos a describirlos. El GARS es una prueba estandarizada para evaluar si existen características diferentes del desarrollo en los niños entre los 3 y los 22 años. Consta de 3 dimensiones, las cuales son dimensión de las conductas estereotipadas, de la comunicación y de la interacción social. Se estima unos 10 minutos aproximadamente para poder completar la prueba y es una escala Likert, de manera que el 0 es no, o sea que no se ha observado nunca, y el 3 es que se ha observado con frecuencia. En cuanto al ICAP, es una prueba estandarizada para evaluar la conducta adaptativa a partir de 4 destrezas, es decir, las destrezas motoras, las sociales y comunicativas, de la vida personal y de la vida en comunidad. Para pasarlo se estiman unos 20-25 minutos y es una escala tipo Likert también, de manera que 0 es nunca y 3 es que lo realiza muy bien. Cuanto al procedimiento que hemos seguido, pues son sujetos diagnosticados por entidades públicas, hay un acuerdo de confidencialidad de datos, se le administra el ICAP y el GARS y las familias de niños neurotípicos son seleccionados al azar en distintos niveles educativos.
Además, hay un informe de bioética y garantía de confidencialidad, bienestar y dignidad. En el análisis de datos utilizamos pruebas paramétricas comparando las medias y las desviaciones estándar entre todos los sujetos. El ANOVA, un análisis de correlación entre función de las dimensiones de comunicación con la variable género, y finalmente análisis de regresiones binominales. Con los resultados arrojados de este análisis nos indican las diferencias de las conductas disruptivas que presentan estos niños a lo largo de las diferentes etapas evolutivas en función de si tienen comunicación o no. Ahora vamos a ver los resultados de la investigación. En esta diapositiva podemos ver los parámetros naturales, tanto la media como la desviación típica, de las dimensiones y de las destrezas del ICAP y del GARS. En esta diapositiva vemos en las gráficas 2, 3, 4 y 5 las diferencias entre hombres y mujeres con TEA y sin TEA, así como las diferentes puntuaciones en las dimensiones de comunicación. Hemos hecho una ANOVA con las destrezas sociales y comunicativas del GARS, junto con variables como es diagnóstico, edad, habla, estereotipia, comportamiento autolesivo y sexo, y estos son los valores más importantes de la investigación. Hemos hecho una ANOVA con las destrezas sociales y comunicativas del GARS, junto con las variables de diagnóstico, edad, habla, estereotipia, comportamiento autolexivo y sexo, y estos son los valores más significativos de la investigación. Igualmente hemos hecho el ANOVA con las dimensiones de la comunicación del ICAP y las mismas variables anteriores, es decir, el diagnóstico, edad, habla, estereotipia, comportamiento autolesivo y sexo, y mostramos los valores más importantes también. Posteriormente hemos hecho la correlación entre variables, tanto de ICAP y de GARS2, y en esta tabla mostramos los resultados significativos. A continuación hemos hecho un análisis de regresiones lineales con el ICAP, concretamente con la dimensión de la comunicación, mirando los factores hombre, mujer, niñez y personas con TEA, y estos son los resultados. Igualmente, en el análisis de regresiones lineales con el GARS en la destreza social y comunicativa, también hemos mirado los factores hombre, mujer, niñez y personas con TEA y hemos conseguido estos resultados. Llegamos ahora a la discusión y a las conclusiones. Como primer punto, tenemos la comunicación y las conductas disfuncionales. Esto es, las dificultades en la comunicación aumentan las conductas disfuncionales, pero estas a su vez podrían mejorarse con una atención temprana. Es importante tener en cuenta las diferencias individuales, como es el sexo, la edad y el diagnóstico, ya que mejoran o son diferentes las conductas disruptivas y las habilidades comunicativas. Es decir, se le debe de dar un enfoque más personalizado. Las aplicaciones prácticas para trabajarlas es hacerlo tanto desde la escuela como desde el ambiente familiar como desde las terapias y trazar todos una misma línea de intervención. Las intervenciones deberían de estar basadas sobre todo en la comunicación. Si surtimos a todos de sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, aumenta la interacción social entre ellos y disminuye la frustración. Y por último, debería de haber más herramientas de evaluación, herramientas que evalúen la comunicación y el comportamiento para poder hacer las intervenciones más efectivas. Como conclusiones,
exponer la importancia de la comunicación en la manifestación de conductas disruptivas, las dificultades en la comunicación funcional que provocan manifestaciones de comportamientos desadaptativos como medio alternativo de expresión y, en muchas ocasiones, el uso del lenguaje no es funcional, necesitando apoyos y ayudas igualmente en la comunicación funcional. Y también, por último, la importancia de la comunicación en la manifestación de conductas disruptivas. Para finalizar, agradeceros vuestra atención.